Muy bien, buenas tardes. Antes de comenzar, ¿sí me escucho bien? No se escucha trabado, ni mucho menos. Sí, sí te Escucho oigo bien. bien. Perfecto. Bueno, pero buenas tardes, chicos, compañeros, doctor. Hoy vamos a hablarles sobre craneosinostosis no sindrómica, su clasificación y pues ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y bueno, comenzamos con qué es la craneosinostosis, lo que se conoce como craneosinostosis, y esto es la función patológica de una o más suturas de la bóveda del cráneo. Por lo general, esta fusión de las suturas va a generar una forma normal de la cabeza. La fusión de estas suturas va a crear una deformidad craneal y esto genera o puede generar un crecimiento restringido de las mismas áreas del cráneo y prominencias como compensatorias en otras partes, dependiendo mucho de la sutura que sea la afectada. Y como les comenté al principio, pues la sinostosis no sindrómica, que es de la que vamos a estar hablando, pues se refiere a una entidad aislada sin un síndrome genético asociado y se expresa o se presenta en aproximadamente uno de cada 1800 hasta uno de cada 2500 nacimientos pues vivos, bueno, valga la redundancia. Eh, pues no tiene demasiado, no está tan rebuscado este dato. Y bueno, por lo general, las formas no sindrómicas, solo una de las suturas es la involucrada. Obviamente también puede ser tanto unilateral como bilateral el compromiso de las suturas que pueden ser afectadas, pero pues siendo una craneosinostosis simple, aunque ocasionalmente dos suturas pueden estar implicadas. Sí, ocasionalmente son las suturas pues, coronaria o lamboidea, son las únicas que son pues una de cada lado, vaya. Y también la clasificación o nombre que va a recibir la craneosinostosis va a depender de las suturas que estén afectadas. Para esto es importante repasar un poco sobre las suturas craneales, sabiendo que existen la sutura metópica, las coronarias izquierda y derecha, la sagital y las lamboideas del mismo orden izquierdo y derecho. Bueno, lo que respecta a la dirección del género, pues muestra preferencia masculina, siendo aún así la sinostosis sagital la más frecuente o la que con mayor frecuencia llega a presentarse. Esto con ¿Vas a hablar sobre cuándo se cierra cada una de las suturas? Perdón, ¿Vas a hablar cuándo se cierra cada una de las suturas? O sea, la edad normal de cuándo se cierran. creo había leído que era alrededor del quinto mes de nacimiento es cuando Mm, deben cerrarse las suturas. No, cada una tiene diferente. En serio, Pues no estoy bromeando. sí, me imagino que Entonces no lo leíste. no vi con qué momento se cierra la sutura o cada sutura. Esto pues no lo agregué a esta presentación. Me faltó. Pues, hay que buscarlo. Sí, Obviamente sí, es claro. importante. Sí. Yo lo agrego a Sale, la presentación para después hablar de eso. sale. Y bueno, en cuanto a lo que respecta al sexo femenino, es un poco más propensa a la sinostosis coronal unilateral, que es la que les pues, agregué en la imagen de la derecha. Obviamente es pues la sutura comprometida, en este lado la sutura coronal izquierda está afectada por una osificación. Doctor, bueno, las suturas, se cierra la primera entre los primeros 2 meses y la segunda entre los 9 al año y medio. ¿Y cuál es la primera y cuál es la Ah, segunda? la posterior es la que se cierra primero, que es en los primeros Búsquenlo. 2 meses,
Pues que lo agregan a las diapositivas. Porque se tiene que poner eso en la clase. ¿Sale? Continúa. Y ok, bueno, también se conocen las causas mecánicas y cambios bioquímicos de la sutura que parecen provenir una variedad de factores genéticos y ambientales para poder generarse esta condición. La influencia genética es poco conocida, o lo que venía en el Nelligan, en el libro, es que se propone que el gen EFRIN4A4, perdón, es el único gen que se ha identificado que pues, desempeña un papel en la craniosynostosis no sindrómica. También, bueno, leí un poco acerca de los factores metabólicos que tienen relación con desarrollar esta condición, como la hipofosfatemia, el hipotiroidismo o el tratamiento de valproato o ácido valproico en pacientes embarazadas, en cuanto a los metabólicos, pues. Y bueno, esto como dato de lo mismo, que se ha reportado que la herencia familiar autosómica dominante, en ausencia de un gen identificable conocido, que se tiene noción, pero no hay un estudio que nos arroje resultados un poco más específicos, pues esta herencia representa entre un 8 al 14% de las sinostosis no sindrómicas. Bueno, pues también sugieren efectos ambientales, tales sobre la biología de la estructura, que pueden promover la sinostosis. Se han reportado la compresión prenatal de la cabeza debido a la gestación múltiple, gran tamaño infantil, presentación intrauterina normal o anormalidades uterinas que pueden estar relacionadas a poder presentar o por desarrollar esta condición. Y bueno, lo que respecta a los factores de riesgo no genéticos que se asocian a la craniosynostosis no sindrómica, pues el tabaquismo materno, la raza materna blanca, la edad materna avanzada, también me parece haber leído que era mayor riesgo después de los 36, 35 años, la gestación a gran altitud, 35. 35. Después de los 35. Sí, después de los 35 era más propenso a generar craniosynostosis. El uso de drogas nitrosables, la ocupación paterna, en este caso, si el padre se dedica a la agricultura, es un factor pues, de riesgo. Los tratamientos de fertilidad, las anomalías endocrinas y la ingestión de warfarina durante la gestación, así como les comentaba también del valproato. Todo esto ha sido asociados a la craniosynostosis. Y bueno, se teoriza que la fusión de la sutura se produce como un evento primario. La osificación de la sutura fue como causa principal. Esto fue propuesto por Rudolf Virchow, no se pronuncia así, pero bueno, él fue médico patólogo alemán. Que, bueno, en cuanto a la craniosynostosis, esto data al siglo XIX, también me pareció haber leído. Él, pues, planteaba esto en cuanto a la osificación, que era como el número de osteoblastos en la sutura afectada produce la osificación de la bóveda craneal. Subsecuente a esto, la fusión de la sutura. Esta imagen la encontré en una presentación que había buscado cuando estuve haciendo mis diapositivas en cuanto a la relación que tienen los factores hormonales sobre los estudios que pues demostraban efectos mitogénicos y osteogénicos de la dihidrotestosterona en las células de la dura madre, y los osteoblastos de la calvaria van a promover la fusión sutural. Como les comentaba, no hay estudios que nos arrojen resultados certeros acerca de esto, son simplemente teorías que han sido, pues se han intentado llevar a lo largo de los años. Y bueno, vamos a empezar con la clasificación o lo que respecta a la forma característica del cráneo, dependiendo de la implicación de las suturas que van a estar en el tipo de craniosynostosis. Tomando como la forma normocefálica, la normal, en la que no hay ninguna fusión de suturas, todo aparentemente pues está bien. Ninguna fusión prematura. Sí, fusión prematura.
Bueno, la escafocefalia, en la que está comprometida, en este caso, la sutura sagital, y también nos demuestra la sutura, se me fue el nombre, metópica, ¿Cuál es la metópica? la que está en la región frontal. Ujú. Pero es que cada una, o sea, como se... Lo mismo que estabas diciendo en las diapositivas anteriores, ¿no? Es que parece que leen, pero no lo entienden. Al momento de que se cierra una de las suturas prematuramente, lo que pasa es que intenta compensar el crecimiento porque pues el cerebro sigue creciendo. Acuérdense que al principio los bebés es pura cabeza, entonces su cerebro está creciendo más aceleradamente que el resto del cuerpo. Por eso necesitan esa cantidad de bóveda craneal. Si se cierra la metópica primero, ¿qué te va a dar? Bueno, ¿Cómo? Perdón, No doctor. entendí la pregunta. si se cierra la metópica antes de tiempo, o sea, tiene una cranioestinostosis en la que tuvo un cierre prematuro de la sutura metópica. Podría ser la escanofacefalia y la ¿Cuál? monocefalia. No. No, pues es la... No, pues va en relación a la trigonocefalia, ¿no? Porque es la metópica la que no, la que Ujú. presenta, pues. La trigonocefalia es la que está a la izquierda, ahí dice el nombrecito. Como se cerró prematuramente, se hace como triangular, la frente se hace como triangular y la parte posterior hacia occipital se empieza a ensanchar porque está buscando de dónde todavía está abierto para seguir creciendo. Y hace ese tipo de cráneo, como en pirámide. Bueno, a ver, continúa y ahorita le sigo yo. Claro. Bueno, pues esos son los tipos de cráneos dependiendo de la implicación de las suturas. Un poco más adelante les voy a hablar de cada tipo de cada una, pues, que respecta y características tienen. Y comenzamos con la sinostosis sagital, que pues es la más común, la más frecuente. Bueno, la sinostosis sagital se desarrolla después de la fusión de la línea media o la sutura sagital. ¿Dónde viste que era la más frecuente esa? En el Nelligan, en varones es la más frecuente. Según yo, la plagiocefalia es la más frecuente, ¿no? La plagiocefalia que tiene compromiso de unilateral, Ujú, coronal unilateral. ujú. Pero bueno, me pareció haber leído en el libro que les comento, que en ese caso es en mujeres con una relación de 3-1, creo, en cuanto a hombres, para la plagiocefalia. Igual, pues, reviso de Bueno, nuevo el dato y si hay una bueno, corrección, continúa. yo la hago saber. Bueno, la sinostosis sagital da lugar a una cabeza en forma de barco, así también la comentaba el libro, con una dimensión antero-posterior expandida y la distancia bitemporal pues, más estrecha. La fusión de la estructura sagital anterior va a contribuir a la prominencia sagital, prominencia frontal significativa. Eh, Como comentaba anteriormente el doctor, la implicación de la estructura sagital posterior puede producir una protuberancia occipital. Pues se producen algunas protuberancias compensatorias acorde a qué sutura o qué parte de la sutura está comprometida en la craneosinostosis. En este caso, la escafocefalia, la sutura fusionada de la sagital, y como características, pues es una cabeza antero posteriormente alargada, tiene una prominencia frontal, occipital, y pues va a tener una estrechez biparietal.
una cabeza pues, larga, en términos ya más coloquiales. Sí, pues, o sea, como no tiene esa sutura o se cerró prematuramente, no permite seguir creciendo en la dirección contraria, por decirlo así, porque pues la sagital todavía, si estuviera abierta, pudiera separarse y se pudiera ensanchar la cabeza. Como está cerrada, ya no le permite ensancharse, entonces lo único que le permite es alargarse porque la coronal y el occipital son las que están abiertas. Entonces eso va a hacer que siga creciendo el cerebro y siga empujando en esos sentidos. Al estarlos empujando, hace ese tipo de cráneo. ¿Sale? Sí se entiende el porqué de esto, ¿no? Sí. Sí, Sí, pues también hay un aumento de la presión intracraneal por lo mismo. Ah, pues sí, claro, o sea, depende de la edad que tengan y eso es que tanto lo van a tolerar los niños. Bueno, continúa. Y hablando un poco de lo que pues, comentaba con anterioridad el doctor, o lo que respecta a la plagiocefalia, pues el término plagiocefalia es un término que denota un plano coronal asimétrico del cráneo. La forma de la cabeza arqueada es producto de la sinostosis coronal unilateral, sinostosis lamboidea unilateral o el moldeado posicional. El libro venía una tabla, la agregué, ahorita les comento, ahorita la ilustro pues, sobre la diferencia de plagiocefalias o la clasificación de estas mismas. Esta es la tabla que venía siendo la diferenciación sinostótica de la plagicefalia deformacional, conociendo que la sinostosis unicoronal, perdón, va a tener características como una retrusión ipsilateral de la frente a comparación de la sinostosis unilateral lamboidea, que tiene una planitud occipital ipsilateral. Los cambios compensatorios, pues en la sinostosis unicoronal, la frente contralateral puede protruir y no hay cambios en el occipucio. En la sinostosis unilateral lamboidea, pues la protuberancia mastoidea ipsilateral va a estar en relación con la base del cráneo inclinada y la frente ipsilateral o del mismo lado de la estructura implicada, pues sin cambios o suspendida. Esto en comparación a la plagiocefalia deformacional, pues la planitud occipital ipsilateral va a ser la característica primaria. Los cambios compensatorios, pues la frente hacia el lado o al mismo lado de la estructura implicada puede protruir y la frente contralateral puede retruirse. Pues esto es lo que creo que se puede considerar como los datos más específicos de la plagicefalia, pues, de su diferenciación y de cómo puede ser tomada. La verdad, después de esta tabla agregué una imagen que encontré como plagicefalia, pero no entendí como tal. No sé si para fines pues, de clase podamos A ver, debatir dale. sobre esto. Creo haber Esa imagen. sí, digo, A ver, ¿qué comprendiste de esa imagen? lo que entendí fue que era deformacional en este caso, porque trata de especificar las estructuras y su compromiso. En este caso, la prominencia occipital, pues hay una prominencia del lado izquierdo y un aplanamiento derecho, pero también hay estructuras comprometidas. O sea, yo entendí que era en este caso una lamboidea, un lateral, a como lo pude interpretar por lo que había leído, pero la verdad es que no estoy muy seguro. Regrésate donde tienes los cráneos. Mira, es una plagiocefalia anterior. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Sí, es que no está tan específica en esta imagen. Déjame ver si les encuentro algo más específico ahorita.
Denme un segundo. Pues yo tengo una niña en el IMSS sí, con plagio. ¿Cómo se llama? Aquí está. Déjenles mando las otras imágenes. Listos. ¿Ya las están viendo? Sí, Sí, ya. ya. Sí. Ok. A ver, en ella, ¿qué problemas tiene? ¿No? ¿Nadie? Pues el hueso frontal no tiene, pues la curvatura normal está aplanado y también se ve que Ok, ¿qué lado está aplanado? como ¿Cuál es el lado que está aplanado? de que izquierda o derecha El Sí, izquierdo. exactamente. es O que sea, se me izquierdo derecho de la paciente, no de su celular. ah, El izquierdo. Ya. ah, Ajá, el izquierdo. Entonces, ese es el lado afectado, ¿no? No es el lado que protruye, es el que está normal, por decirlo así. ¿Sí? Ya encontré una imagencilla así, donde está pues un poco más claro que es el lado afectado es el que se empieza a aplanar y se empieza a protruir el que no está cerrada la sutura. Esto es la primera consecuencia que nos va a dar, que se aplane la parte que está cerrada la sutura. Empieza a protruir el contralateral y empieza también a tener problemas en occipital. Si quieres, reproduzcan la tomografía 3D. ¿Sí? ¿Ya la reprodujeron? Sí. Sí. Ya. ¿Qué alcanzan a ver? Sí alcanzan a ver que ese lado ni siquiera se le nota la sutura, del otro sí, todavía se le nota la metópica y ya tampoco se le nota las occipitales. entonces ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, doctor, bueno, yo había visto que había como que niños que tienen la parte de atrás del cráneo aplanada. Eso es por un Ajá. cierre temprano de las suturas, porque en donde lo vi decían que era porque estaban acostados de que con esa parte pues aplastada mucho tiempo y luego les ponían como que unos cascos de fútbol americano y así. Ese es, bueno, mira,
Si hay un cierre prematuro, ya se cerró, ya tiene deformidades, hay que operarlo. Si es por cuestiones externas, fue un embarazo múltiple, estuvieron ahí comprimidos, no sé, estuvo mucho tiempo en la misma posición, por lo que estás diciendo, pues, o ese tipo de situaciones, o apenas eh, fue unos padres muy educados, por decirlo así, y siempre estuvieron llevándolo a su control del niño sano. El pediatra detecta que esto no es normal, le manda a hacer estudios y ve que apenas está haciendo algo de consolidación de la sutura. Ahí se puede utilizar ese manejo conservador, que es un casco moldeador. Lo usan, si no mal recuerdo, mínimo 3 horas al día, y se van cambiando los cascos a cómo se vayan amoldando la cabeza. Bueno, obviamente en ella no, ya no es una opción. Se empiezan a tener modificaciones también en occipital los niños que tienen plagiocefalia. Se ha visto de unos 10 años para acá que a todos los que tienen plagio, hay que abrirles también Dejó de oír, doctor. perdón, ¿en qué me quedé? Bueno, ¿en qué me dejaron de escuchar? ¿Cómo iba a ser el tratamiento de los casos con plagio? Bueno, los que tienen plagiocefalia anterior empiezan a hacer también deformidades en occipital. Contrario a lo que pensaríamos, se cerró y todavía tiene la occipital para seguir expandiéndose en ese sentido. Se ha visto que se empiezan a fusionar también, tanto en las plagios como en las braquicefalias. Entonces también hay que darle algo de tratamiento a esa porción, o sea, abrirlos otra vez para que se puedan expandir adecuadamente. Bueno, continúa y si quieren ahorita abordamos un poco más de eso y lo de la niña. Dale. Muy bien. Ok, entonces, pues esto nos lleva ya a hablar de la sinostosis coronal unilateral, que pues, se denomina plagiocefalia anterior y demuestra una frente aplanada, del mismo lado del borde supraorbital del lado afectado, que en este caso, pues, como nos comentaba o como nos pudo demostrar la imagen de su paciente, pues fue el lado izquierdo. Como características también tienen una ceja levantada, una abertura palpebral ensanchada en el lado afectado y pues el reborde orbitario lateral y el área temporal del mismo lado afectado también aparecen deficientes. La raíz de la nariz se desvía hacia la sutura afectada y la oreja puede desplazarse anterior y superior en el lado de la fusión coronal. Pues la imagen que traté de agregarles. Creo en este caso es en el mismo lado del de su paciente, el lado izquierdo de la sutura pues, coronal. Si te fijas, igual empieza a hacerse como un cono o protruirse del lado sano. Les pregunto por qué de eso de que, ¿cuál es el lado enfermo? Porque es muy común que familiares y médicos piensen que el lado enfermo es el que está protruido en lugar de el que está aplanado, ¿sí? Es muy común ese error. Por eso mi insistencia de que cuál era el que estaba afectado. Bueno, continúa. Muy bien. Pues bueno, vamos un poco de la sinostosis bicoronal.
que en este caso es pues simétrica y no produce plagiocefalia, ya que son ambas suturas que están comprometidas, y pues produce braquicefalia o cabeza plana. Destaca por el aumento del diámetro biparietal y la disminución del diámetro anteroposterior que conduce al abultamiento frontal. Bueno, las suturas comprometidas son las ambas coronales, izquierda y derecha, y como características tiene pues una frente bilateral y bordes supraorbitales retruidos y un diámetro biparietal pues aumentado. Se le conoce como pues braquicefalia. Y pues de esto puedo comentar de manera muy burda que el cráneo es pues muy ancho y no tan alargado. Se cierra la coronal. ¿Y cuál es las que todavía quedan abiertas? Las lamboideas. La sagital. ¿No? Sí, pues sí. No, como queda la sagital abierta y necesita crecer el cerebro, se empieza a crecer hacia los lados, y pareciera como que estuviera achatado o aplanado de esa cabeza, pero está muy grande hacia los lados. ¿Sale? Sí, claro. Y bueno, pasamos a lo que se denomina como plagiocefalia posterior, sinostosis lamboidea unilateral, que es una causa muy rara de plagiocefalia, pero se caracteriza por un canto de la base del cráneo posterior con aplanamiento occipital del lado afectado o de la sutura comprometida y una protuberancia mastoidea pues, del mismo lado que se desplaza inferiormente. Tiene como características pues, una planitud occipital ipsilateral, una protuberancia mastoidea ipsilateral y una oreja inferior. Pues obviamente en estas las suturas o la sutura que va a estar comprometida es la lamboidea, que está en relación ya un poco más con la región posterior occipital del cráneo. Pues es una causa muy rara de plagiocefalia, pero pues también es importante conocerla para más adelante saber qué se puede hacer o cómo se puede tratar esta condición. Bueno, pues, creo que quedan segundos de clase, salimos y volvemos a entrar. Sí, está bien. Perfecto.